¿Cómo están? Vamos a resolver ejercicios del trabajo práctico número 2. Conjuntos numéricos y números reales y complejos. Veamos el ejercicio número 3. Dadas las siguientes ecuaciones, el inciso A dice 2x más 5 igual a 17. Y resuelva teniendo en cuenta la propiedad de las operaciones y ley uniforme de los conjuntos numéricos naturales, enteros, racionales y reales. ¿En qué conjuntos numéricos es válida la expresión? Lo que está sumando pasa restando al otro miembro, lo que está multiplicando en un miembro pasa al otro dividiendo. Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuación en reales? Bueno, 2x más 5 igual a 17. Lo que vamos a hacer es sumar en ambos miembros el opuesto de 5, que sería menos 5. Si bien ustedes me dirían, bueno, está sumando 5, pasa restando, pero bueno, ya vieron las propiedades en teoría, así que no podemos decir simplemente eso. Tenemos que ser respetuosos de las propiedades. Entonces vamos a sumar en ambos miembros menos 5. Entonces estamos aplicando la propiedad uniforme de la suma. Bueno, entonces nos quedaría más 2x más 5 más menos 5. Bueno, fíjense que acá nos quedaría 5 más menos 5, queda 0. El neutro aditivo. Entonces 2x más 0 sería 2x. Por otro lado, en el segundo miembro que teníamos 17 más menos 5, o sea, 12. 2x es igual a 12. Un medio. Entonces, fíjense, nos quedaría 2x igual a 12. Vamos a aplicar la propiedad uniforme del producto. Entonces vamos a multiplicar ambos miembros por un medio. Ya no podemos decir, bueno, 2 está multiplicando, pasa dividiendo, porque ya vimos las propiedades. Entonces nos multiplicamos ambos miembros por un medio por 2. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es el producto con el inverso multiplicativo. Nos quedaría 1, que es el neutro multiplicativo. 1 por x es x. Por otro lado, un medio por 12 sería 12 medios, que es lo mismo que 6. Entonces hemos hallado la solución aplicando propiedades. Bueno, ¿cómo resolvemos en racionales? A ver, recordemos esto que lo deben haber visto en teoría. Los naturales, el 1, 2, 3, 4 en adelante. Unión, el 0. Unión, los enteros negativos constituyen el conjunto numérico de los enteros. Los enteros, unión los fraccionarios, o sea, los numeritos que podemos escribir como fracción, constituyen los racionales. Los racionales, unión los irracionales, o sea, estos números se pueden escribir como fracción y estos no porque tienen infinitas cifras decimales, no periódicas, o sea, no se repiten, entonces no podemos encontrar un patrón, nada para escribirla, como por ejemplo acuérdense raíz de 2, raíz de 5, etc. El número pi, el número e. Entonces, unión los irracionales, tenemos el conjunto numérico de los reales. Los reales, unión los imaginarios, acá acuérdense que está la unidad imaginaria, que ustedes veían que raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Bueno, eso constituye, tiene que ver con los números imaginarios. Entonces, los imaginarios, unión los reales, constituye el campo numérico de los complejos. Bueno, ahora sí regresemos. Entonces estábamos hablando de los racionales. Teníamos que resolver en racionales. Bueno, fíjense que un número entero negativo forma parte de los racionales. Entonces podemos sumar a ambos miembros por menos 5. Entonces aplicamos la propiedad uniforme de la suma. Entonces nos quedaría 5 más menos 5 me queda 0. Igual a 12. Bueno, 2x más 5 menos 5 me quedaría 2x más 0. En el segundo miembro que tengo 17 más menos 5 me quedaría 12. Entonces 2x más 0 sería 2x y en el segundo miembro me queda 12. Acá permítanme disentir porque se habla de que se utiliza la cancelativa de la multiplicación. Yo creo que sí se puede utilizar la ley uniforme del producto porque en racionales sí existe el inverso multiplicativo.
por lo cual sí podríamos multiplicar ambos miembros por un medio. Entonces, si multiplicamos ambos miembros por un medio, fíjense en el primer miembro que nos queda. 1 por x es x. Un medio por 12, bueno, nos quedaría 6. Si ustedes se fijan en la solución, va a aparecer que se tiene en cuenta la cancelativa del producto, por lo cual estarían haciendo esto que vamos a ver en los naturales, que en vez de hacer 2x igual a 12, directamente multiplicar ambos miembros por un medio, lo que hacen es escribir a 12 como 2 por 6. Entonces, fíjense, cancelamos el 2. Aplicamos la propiedad cancelativa del producto, entonces x es igual a 6. Eso es lo que plantea la solución, pero si existe el inverso multiplicativo en números racionales. Yo por eso les planteo que se puede utilizar directamente la ley uniforme del producto. Bueno, borremos esto. En números enteros, 2x más 5 igual a 17. Tenemos la misma ecuación. ¿Cómo la resolvemos en el conjunto numérico de los enteros? Bueno, sumamos a ambos miembros. Sumamos en ambos miembros menos 5. Entonces me quedaría 2x más 0. Bueno, 17 más menos 5 sería 12. 2x más 0 sería 2x, igual a 12. Bueno, entonces, ¿qué hicimos aquí? Aplicamos la propiedad uniforme de la suma. En ambos miembros sumamos menos 5. Bueno, pero en los números enteros no podemos decir, bueno, multiplico en ambos miembros, acá cuando tengo 2x igual a 12, no puedo decir multiplico ambos miembros por un medio, porque estamos en el campo de los enteros. Fíjense que los racionales sí contienen a los enteros. Pero los racionales, ¿cómo se conforman? De los números enteros, unión los fraccionarios. Por lo cual no tendría sentido, si estamos resolviendo la ecuación en números enteros, decir, bueno, multiplico ambos miembros por un medio. Estamos hablando de números enteros. Entonces, ¿de qué manera podemos solucionar esto? Vamos a escribir 2x igual, y a 12 lo vamos a escribir como un producto, como 2 por 6. Entonces noten que tanto en el primer miembro como en el segundo miembro aparece 2. Entonces podemos aplicar la propiedad cancelativa del producto. Entonces nos queda que x es igual a 6. Bueno, ¿cómo resolvemos en naturales? En los números naturales. 2x más 5 es igual a 17. Bueno, ahora yo no puedo decir sumo en ambos miembros el opuesto de menos 5 porque menos 5 no pertenece al conjunto de los números naturales, es un entero negativo. Pero sí, fíjense que a 17 lo puedo escribir como la suma de 12 más 5. Entonces ahí aplicamos la propiedad cancelativa de la suma. Por otro lado, entonces nos quedaría 2x igual a 12. Pero no puedo multiplicar entonces por un medio ambos miembros porque estamos hablando de los números naturales. Los números naturales en el conjunto numérico de los naturales no tiene sentido hablar de fracciones, por lo cual no vamos a poder multiplicar un medio, no puedo multiplicar ambos miembros por un medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 12 lo podemos escribir como 2 por 6. Entonces aplicamos la propiedad cancelativa de la multiplicación. Bueno, ¿qué nos preguntaba la segunda consigna? ¿En qué conjunto numérico es válido la expresión? Lo que está sumando pasa restando al otro miembro, lo que está multiplicando en un miembro pasa al otro dividiendo. Esto sería en racionales y en reales. Ejercicio número 4. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones justificando la respuesta. Vamos a hacer el ejercicio 4D. ¿Qué nos dice el 4D?
para todo a, b, c que pertenece a los reales, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a 0. Solo si a es igual a b o a es igual a menos b. Fíjense que esto tiene la estructura de p solo si q. Por lo cual, ¿cuál sería el antecedente y cuál el consecuente? Entonces tenemos el antecedente y esto sería el consecuente. Muy bien, entonces teníamos esta afirmación. Vamos a ver si es verdadera o falsa. (4D). Bueno, veamos, ¿cuál es la hipótesis? Para todo a, b que pertenece a los reales, al cuadrado menos b al cuadrado es igual a 0. Tesis sería a es igual a b o a es igual a menos b. Muy bien, entonces si nosotros aplicáramos el método directo de demostración, ¿qué tendríamos que hacer? Partir de la veracidad de la verdad de la hipótesis para llegar a la verdad de la tesis. Fíjense que acá nos aparece un cuadrado, así que puede estar un poquito más complicada la demostración, pero podemos recurrir al método indirecto. Acuérdense que teníamos P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Entonces, por el método indirecto tendríamos que partir de la negación de la tesis para poder arribar a la negación de la hipótesis. Por lo cual, nuestra nueva hipótesis, ¿cuál sería? La negación de esto que teníamos aquí. A es igual a B o A es igual a menos B. Si negamos esto, ¿qué nos quedaría? La negación de una disyunción, ¿cómo nos quedaría? La negación de esto, este conectivo lógico O se convierte en I, tenemos que negar esto. A distinto de B y A distinto de menos B. La tesis, ¿cuál sería ahora? A al cuadrado menos B al cuadrado, distinto de 0. Bueno, partamos de la hipótesis. Si A es distinto de B, entonces si elevamos al cuadrado a ambos miembros, nos quedaría que A cuadrado es distinto de B cuadrado. Si sumamos en ambos miembros menos B cuadrado, ¿qué nos quedaría? A cuadrado menos B cuadrado es distinto de 0. Por otro lado, si tenemos A distinto de menos B, entonces si elevamos al cuadrado a ambos miembros, nos quedaría A cuadrado distinto de, fíjense, este menos B al cuadrado lo podemos escribir como menos 1 al cuadrado por B al cuadrado. Entonces, A al cuadrado es distinto de B al cuadrado. Si sumamos en ambos miembros menos B al cuadrado, ¿qué nos quedaría? A cuadrado menos B cuadrado es distinto de 0. Noten que sí hemos llegado a esta consecuencia, en este caso a la tesis prima que pusimos para diferenciarla de la tesis original que habíamos marcado si es que tomábamos como método de demostración el directo. Entonces, si utilizábamos un método directo, teníamos que partir de esto para llegar a esto. Mientras que en este caso hemos recurrido al método indirecto. Y noten que sí hemos probado que para todo AB que pertenece a los reales, si A es distinto de B y A es distinto de menos B, entonces, ¿qué ocurre? A al cuadrado menos B al cuadrado es distinto de 0. Entonces, se concluye que esta afirmación es verdadera. Para todo, a ver si quieren lo veamos en la cartilla, para todo AB que pertenece a los enteros, o sea, tenemos dos números enteros, A y B, con A distinto de 0 y B distinto de 0, I es igual a A sobre B, por consiguiente, I elevado a la menos 1 no pertenece a los enteros.
Bueno, esto será verdadero, será falso. Me dice que A y B son dos numeritos enteros, son distintos de 0 y que I es igual al cociente entre A y B. Entonces, cuando elevamos I a la menos 1, no pertenece a los números enteros. Bueno, veamos un contraejemplo, porque esto es falso. Entonces, falso, y vamos a dar un contraejemplo. Fíjense que el cuantificador es universal. Entonces, para cualquier número A y B que sea entero, se da esta situación. Entonces, vos tenés un número que lo podés escribir como una fracción y cuando lo elevas a la menos 1, ese número no es entero. Bueno, veamos el siguiente contraejemplo. ¿Qué pasa si A es igual a 1? ¿Pertenece a los enteros? Fíjense que cuando yo doy un contraejemplo se tiene que cumplir con la hipótesis, pero no con la tesis. A igual a 1. ¿Pertenece a los enteros? Sí. B, ¿pertenece a los enteros? Sí. 1 y 3 son distintos de 0, cumplen con esta condición. Y es igual entonces a A sobre B, que es 1/3. Entonces elevemos a la menos 1 ahí. Entonces, y a la menos 1 es igual a 1/3 a la menos 1. ¿Qué nos quedaría? 3 a la 1. ¿3 pertenece a los enteros? Sí. ¿Qué nos decía la afirmación? Que cuando nosotros elevamos a la menos 1 ahí, no pertenece a los enteros. Bueno, acá hemos encontrado un caso donde esto no se cumple. Listo.